placer poder estar nuevamente organizando un evento de esta magnitud y muchas gracias a la doctora Dulce María Hernández, una vieja amiga y colega, compañera de trabajo en Centro Médico Nacional, en el Hospital de Oncología. Ella tiene un currículum muy amplio y ha sido distribuido, pero en pocas palabras puedo decirles que aparte de su formación como médico cirujano, especialista en salud pública, su doctorado en ciencias médicas con la especialidad precisamente en salud pública y en epidemiología, es una de las investigadoras mexicanas que ha aportado mucho en cuanto a información de epidemiología del cáncer en México, aparte de la gran experiencia que tiene en otros rubros. Es un gran honor contar con ella. Ella ha sido una profesora de muchísimas décadas ya en el ámbito universitario, en el ámbito institucional, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con gran experiencia con los residentes, sobre todo de oncología, residentes o bien estudiantes de la maestría y el doctorado en ciencias médicas. Ella es tutora del doctorado y la maestría en ciencias médicas de la UNAM. Y bueno, no quiero robarle más tiempo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Los martes generalmente va a ser la parte teórica y los jueves va a ser la parte práctica donde vamos a desarrollar ejercicios orientados por ella. El material va a quedar a disposición para todos aquellos que quieran verlo de manera diferida y poder repasar todos estos temas que una vez expuestos por la doctora Dulce María Hernández son fácilmente entendibles en un área, una materia como es la bioestadística, que viene siendo el talón de Aquiles para la mayoría de los médicos. Dulce María, muchísimas gracias a nombre de la Escuela Latinoamericana de Oncología y el mío propio. Es todo tuyo. Oye, pues muchas gracias, doctor Francisco Gutiérrez. Me da de veras mucho gusto y en verdad agradezco a toda la organización detrás de esto para que sea posible apoyar y pues difundir el conocimiento, que es muy importante. Y pues estoy a sus órdenes. Están mis datos en pantalla. Bueno, pues bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues vamos a entrar en materia. La idea es hacerlo lo más práctico posible. Ustedes se van a dar cuenta que sí, vamos a ver aspectos teóricos, pero siempre aplicados. Entonces, eso es lo que yo vi, que a veces hay un tanto, como que se ve solo bioestadística y se ve aparte metodología, y a veces conjuntar las dos cosas es un poquito, como que no tenemos ese hábito o esa formación. Entonces, vamos a tratar de hacerlo y pues vamos a iniciar. Bueno, entonces les comentaré que los objetivos que vamos a desarrollar es proporcionar conocimiento, sobre todo para organizar y resumir los datos, que eso es básicamente lo que hace la bioestadística, enseñar la manera de tomar decisiones cuando se tiene una gran cantidad de datos, examinando solo una parte de ellas, esto es, muestras. Identificar los métodos necesarios para realizar estadística descriptiva e inferencial. Recuerden que es un curso de bioestadística básica y habrá una segunda parte que se llama bioestadística avanzada, ¿ok? En donde vamos a ver modelos multivariados. Bueno, ok, entonces, decimos que la estadística es un campo del estudio relacionado con recopilación, organización y resumen de datos. Y a través de la obtención de inferencias acerca de este conjunto de datos cuando solo se observa una parte de ellos. Estamos hablando de una muestra, ¿verdad? Y aplicamos a bioestadística cuando los datos que se están analizando se obtienen de las ciencias biológicas y de la medicina. Una parte muy importante de la bioestadística y que debemos tener así súper claro son las variables. ¿Por qué? Porque la variable es lo que vamos a estar midiendo, es lo que vamos a estar recopilando de información y pues tenemos que tener muy claro lo que son las variables y cómo se manejan y definen. Primero, definir qué es una variable. Su nombre lo dice, ¿verdad? Es una característica que toma diferentes valores, por eso tiene esa variabilidad en los datos.
Entonces, si no, sería una constante. Pero al tomar diferentes valores, pues entonces hablamos que se llama variable. Y una variable aleatoria es cuando los valores obtenidos son resultados son obtenidos de una manera fortuita. Tenemos que considerar su clasificación y vamos a observar quizás varias clasificaciones, lo van a ver, pero que todas nos van a ser útiles. Lo más importante, bueno, no lo más importante, pero sí una de sus principales clasificaciones es por la característica de cómo medimos. ¿Cómo medimos esa variable? Y puede ser de manera cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es aquella que toma la característica o cualidad de la variable y se va a dividir en dos formas, una nominal o categórica y otra que la denominamos ordinal. Y las variables cuantitativas son las que se pueden contar o medir y se pueden contar o medir de manera discreta, tomando números enteros, o de manera continua, que van a tomar números infinitesimales. Entonces, las variables cualitativas también están en dos grupos, decíamos, son nominales o también llamadas categóricas, y describen esta calidad o cualidad o característica de un grupo de datos. Están representados por un valor no numérico. Pues clásicos ejemplos de género puede ser masculino o femenino, si hay toxicidad o no, el estado civil, que toma diferentes categorías. Todas las categorías siempre, en cualquier variable, deben ser mutuamente excluyentes. ¿Okay? Las variables cualitativas ordinales son observaciones que pueden tomar valores que se pueden ordenar o toman una jerarquía entre ellas. Esto es un orden lógico de menor a mayor y entonces de esa manera las consideramos como ordinales. Por ejemplo, cuando evaluamos algún signo, síntoma a través de cruces, o bien, si hablamos de escolaridad, y es un gradiente, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, que implica un grado mayor una respecto a la otra. Entonces, toman una jerarquía, un orden en este sentido. Las variables cuantitativas, decíamos que podrían ser discretas o continuas. Son discretas cuando se caracterizan por saltos o interrupciones en los valores que ésta puede tener, indicando la ausencia de valores entre los valores particulares que puede tener la variable. Por ejemplo, son números enteros. En una palabra es casi más sencillo. Por ejemplo, las admisiones hospitalarias se representan por un número entero, como 1, 2, 3, 100, 200 admisiones en el mes, pero no pueden ser 1.5 admisiones, son números enteros y por eso se le denomina cuantitativa discreta. Otro ejemplo, el número de dientes con caries, 1, 2 o 3, o el número de embarazos, que también sería una variable cuantitativa discreta. Se denomina continua cuando no poseen esos saltos o interrupciones que caracterizan a la variable aleatoria discreta. Puede tener cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores asumidos por la variable. Esto es para tomar valores continuos o que pueden ser infinitesimales entre un valor y otro. Por ejemplo, la estatura, el peso, la circunferencia del cráneo, el número de leucocitos, la carga viral, etc. Eso nos permitiría tener mediciones cuantitativas continuas. Bueno, también ese es un tipo de clasificación de cómo medimos la variable. Pero también debemos considerar de manera muy importante que las podemos clasificar por la relación que existen entre las variables cuando hacemos una propuesta de estudio. Y así las denominamos como variables dependientes o de efecto, o variable independiente o de exposición. Las variables dependientes es la variable de respuesta ante una exposición. Por ejemplo, la diabetes, presencia de diabetes o no, como resultado de múltiples factores de riesgo. La presencia o el desarrollo de la enfermedad depende de haber estado expuesto a 1, 2, 3 o varios factores de riesgo. La variable independiente o exposición es la variable que se presume responsable de un efecto o respuesta. Así decimos que un ejemplo pudiera ser el tabaquismo, fumar o no fumar, y cualquiera de estas condiciones modificará la frecuencia de presentar un efecto. Entonces tenemos nuestras variables, puede ser dependiente o independiente, y tenemos un grupo más que vi que no está puesto aquí, que serían nuestras variables potencialmente confusoras.
que son aquellas variables que están relacionadas tanto con la variable de respuesta como con la variable de exposición. Estas variables confusoras, pues las tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, una forma que también debemos considerar es clasificarlas de acuerdo a su relevancia en el protocolo de investigación. Y podemos denominar que hay variables generales, como las que nos identifican a la población de estudios sin que necesariamente sea información que va a ser analizada. Y a veces es muy importante para poder saber a quiénes estamos estudiando. Por ejemplo, el número de afiliación o el número de registro de una población cautiva, pues esto es un dato importante para poder identificar el ID famoso, pero no la vamos a ocupar para analizar. Es una variable general. El nombre mismo de la paciente, si es que es necesario estar contactándolo, pues entonces se vuelve una variable también, pero no va a ser útil para el análisis. A veces la edad misma o una fecha de nacimiento más que la edad puede ser una variable que esté siendo solamente general como referencia, pero no necesariamente la analizaremos. El lugar de residencia, el servicio al que está siendo atendido, etc. Las variables principales pues son las variables de interés en el estudio, tanto la de exposición y efecto, y decíamos igualmente las variables confusoras, que son las variables que pueden cointervenir en la hipótesis principal propuesta. Entonces, este grupo de variables son las que vamos a tener que considerar cuando realizamos nuestro plan de estudio en el protocolo. Tenemos que considerar las escalas de dónde o cómo están siendo medidas estas variables. Entonces, son muy similares. La escala nominal, pues obviamente es para las variables nominales. Se dice que la escala de medición con menos nivel de análisis, de poder en el análisis, pero no necesariamente. Esto depende de qué tan bien esté hecha la medición. Por ejemplo, si decimos en la escala nominal enfermo, no enfermo, diabetes o no diabético, tenemos que tener como muy claros los criterios para considerar que una persona es diabética o no lo es, o descartar la enfermedad. Entonces puede ser un poquito complicado en algunos casos considerar esta escala, por eso dice que en el análisis es la que tiene menor poder en ese sentido. Obviamente es cualitativa, siempre van a ser mutuamente excluyentes, se asignan nombres o etiquetas, por ejemplo, como el estado marital, el sexo, el credo religioso, nacionalidad, etc. Si solo hay dos, generalmente lo denominamos como una escala nominal dicotómica, ¿verdad? La escala ordinal, que es la que está, les señalo aquí abajo, la escala ordinal es también categórica, es cualitativa. Las relaciones de mayor o menor o igual que se presentan por la jerarquía de la variable. Hay un orden en los datos en este orden jerárquico y no hay distancia entre dos puntos. No trabaja con cantidades, sino con la característica, ¿no? Decíamos la escolaridad, por ejemplo. Los pacientes, un ejemplo más, pues serían los pacientes convalecientes que pueden caracterizarse como no mejorado, mejorado o muy mejorado, si esto lo pusiéramos en cruces, o los individuos según su nivel socioeconómico, como un nivel socioeconómico bajo, medio o alto, que nos indica cierto grado de mejoría socioeconómica. Por otro lado, tenemos las escalas de intervalo y las escalas de razón que se usan para variables cuantitativas. La escala de intervalo, hay un orden entre las categorías, hay un cero arbitrario que no indica ausencia del valor, registra distancia entre dos puntos, decíamos, y el ejemplo clásico que nos ponen en todos los libros de estadística es la temperatura. La temperatura porque dicen, bueno, el cero es arbitrario, porque tenemos valores, temperaturas menos por abajo del cero y con valores negativos, pero el cero por sí mismo no está implicando la ausencia de temperatura. Entonces ese es un ejemplo clásico, ¿no? La diferencia entre una medida de 20 y una medida de 30 es igual a la diferencia entre 30 y 40. Es decir, tienen intervalos que son de las mismas mediciones, que son las mismas unidades. La capacidad para hacer esto implica el uso de una unidad de distancia y un punto cero, ambos son arbitrarios, ¿ok? La escala de razón también es para variables cuantitativas. Hay un cero absoluto, es decir, el cero implica la ausencia del atributo.
Se pueden multiplicar y dividir, empiezan desde cero prácticamente. Es el nivel más alto de medición y se caracteriza por el hecho de que se puede determinar tanto la igualdad de razones como la igualdad de intervalos. La altura, el peso y la longitud utilizan la escala de razones. Ok. Entonces vamos a ver que dentro de esta clasificación, por ejemplo, en la nominal decíamos que no hay un orden. El ejemplo puede ser el sexo o el género. Su principal, digamos, su principal forma de medición es a través de frecuencias o de proporciones, y se dice que la escala de medición es baja para fines de análisis, ¿ok? La escala, las variables ordinales tienen categorías jerárquicas, toman diferentes magnitudes. Un ejemplo podría ser el dolor cuando se maneja en cruces o en una escala de dolor. También se mide generalmente por frecuencias o proporciones y tiene una más alta jerarquía en el sentido del análisis, se dice que es intermedia. Y las variables numéricas, tanto las discretas como las continuas, se manejan en intervalos, son cuantificables y generalmente tienen la misma magnitud entre ellas. Un ejemplo es el peso, y sus representantes de medición son la media y desviación estándar, o bien la mediana y los cuartiles cuando no tenemos distribución normal. Y su nivel de análisis lo consideramos como un nivel alto jerárquicamente. Eso lo vamos a ir viendo. También hay que considerar que una variable, cuando nosotros queremos estudiar cualquier variable, tenemos que irnos a la escala, a la forma de medición más fuerte que haya. Si yo puedo medir esa variable de manera cuantitativa o continua, la mido de esa manera, porque yo puedo a través de esto después convertirla en una cuantitativa discreta o manejarla como cualitativa ordinal o como cuantitativa nominal. Un ejemplo podría ser en el tabaquismo, si yo quiero definirlo como las miligramos de cotinina en orina, que es una forma en cómo lo voy a medir para saber de una manera objetiva hacer la medición de si el individuo fuma o no fuma, y no solamente a través de un interrogatorio, determino de manera objetiva uno de los metabolitos que se excreta en orina, y entonces yo puedo saber a través de esas cantidades si es un fumador y qué tanto fuma, ¿no? Bueno, eso sería una cuantitativa continua. Pero si yo quiero manejar tabaquismo como cuantitativa discreta, puedo manejar el número de cigarrillos fumados por día, que sería una variable cuantitativa discreta, o bien puedo estarlo manejando como una cualitativa ordinal, y los clasificaría como no fumadores, como un fumador pasivo, un fumador ocasional, moderado o un fumador fuerte o permanente o continuo, ¿no? Y si fuera solamente nominal, puedo decir fuma o no fuma. Entonces, muchas veces nosotros, de acuerdo a la información que tenemos acceso, cuando no hacemos interrogatorios directos, pues tomamos información ya generada de manera secundaria y pues obtenemos la información con lo que hay. Y eso es un poquito peligroso porque tenemos problemas de que podemos no estar midiendo adecuadamente. Recuerden que nuestras variables las vamos a medir y que las vamos a analizar. Entonces, nuestras variables deben estar muy bien medidas. Y bien medidas significa que tengan confiabilidad y validez. Confiabilidad como reproducibilidad y validez, que estén midiendo lo que realmente queremos medir. Si queremos medir tabaquismo, bueno, ok, vamos a medirlo, pero ¿cuál es la mejor herramienta para definir que sí está fumando el individuo y qué gradiente puede tener de ser un fumador? Entonces, tenemos que poner mucha atención a cómo medimos, porque de eso va a depender el resultado que obtengamos, de darle una respuesta a nuestra pregunta de investigación y orientar la hipótesis. Entonces, las variables es fundamental que nosotros lo hagamos de manera adecuada. Otro ejemplo es la lactancia. La lactancia puedo tomar el tiempo y tener una variable cuantitativa continua, si lo mido de esa manera, o cuantitativa discreta si yo lo identifico como el número de veces que se lactaba el bebé por día, o bien de manera ordinal, en la que diga que no se daba lactancia, que tenía menos de 3 meses, 3 a 6 meses o más de 6 meses, eso
convertiría en una variable de medición cualitativa ordinal. O si se dio o no se dio lactancia, que sería solamente una forma dicotómica de obtener la información. Entonces, vean que si manejamos nuestras variables de forma cuantitativa continua cuando es posible, pues vamos a tener mayor poder de análisis. ¿Ok? Bueno. Este es un ejemplo solamente a manera de ejercicio que vamos a estar incluyendo conforme vayamos avanzando en la presentación. Entonces, si decimos que en estos autores quisieron medir el papel de la presencia de metaloproteináceas 9 y 2 en la matriz para el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica neonatal. Un segundo, piensen, y podríamos solamente con el título poder identificar si hay una variable dependiente o de efecto. Bueno, si contestaron que la variable dependiente o de efecto es la enfermedad pulmonar crónica neonatal, están en lo correcto. ¿Qué tipo de variable sería esta? ¿Cuantitativa o cualitativa? Bueno, la enfermedad pulmonar crónica neonatal, pues es que se desarrolla o no se desarrolla. Entonces sería cualitativa e incluso sería dicotómica, ¿verdad? Bueno, las metaloproteinasas 9 y 2 encontradas en la matriz sería una variable independiente o de exposición que nos podría explicar el desarrollo o no de la presencia de la enfermedad neonatal. Entonces, en ese caso, en este ejemplo, tendríamos una variable independiente y una variable dependiente. ¿Podríamos clasificarla como cuantitativa o cualitativa? Con el solo el título, papel de las metaloproteinasas 9 y 2 en la matriz. Sería muy difícil solamente con el título, por eso algunas veces pues tenemos que irnos a una parte del resumen. Y bueno, no vamos a leer todo para que podamos irlo haciendo más fluido, pero en los métodos nos dicen que se midieron estas metaloproteinasas 9 y 2 en el tejido, en los niveles de metaloproteinasas en el tejido inhibidor de los lavados bronquioalveolares en estos bebés. Entonces, al hablar de niveles, pues ya nos está diciendo que se midieron de forma cuantitativa o al menos ordinal. Y un dato más es cuando nos hablan aquí de la mediana obtenida para estas metaloproteinasas. Al hablar de una mediana, pues nos están hablando de una medida cuantitativa, representativa, decíamos, de una escala, puede ser de razón o puede ser una escala intervalar. Entonces, con esto podemos considerar solamente que es una variable de tipo cuantitativo, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense que a veces solamente viendo el título nos puede dar mucha información. Este es otro ejemplo en el que quieren medir el nivel de actividad física y la relación con el índice de masa corporal en niños escolares en el sureste de Suecia. Entonces, aquí ¿cuál sería nuestra variable dependiente? ¿El índice de masa corporal o la actividad física? ¿El índice de masa corporal depende de la actividad física o la actividad física depende del índice de masa corporal? Aquí hay una disyuntiva porque pueden ser las dos cosas. ¿Cómo lo tomaron los autores? Eso es lo que tendríamos que ver. No sería aquí tan fácil solamente con el título saber si es una variable dependiente o independiente. La actividad física, dice nivel de actividad física, lo considerarían como una variable cuantitativa o cualitativa. Aquí la pregunta es cómo midieron los autores la actividad física, el nivel de actividad física y sobre todo que eran niños escolares, ¿no? Entonces, aquí también la duda es cómo fueron medidas para poder determinar si fue de manera cuantitativa o cualitativa. Vamos a ver, entonces tendríamos que ver para poderlo responder nuestros métodos. Entonces aquí nos dicen que el número de niños que fueron considerados y que los niveles de actividad física, ¿sí?, fueron medidos a través del uso de pedómetros.
o el uso de conteo de pasos. Entonces, el uso de conteo de pasos, al ser ya nos dice, ¿verdad?, que fue medido a través de una variable cuantitativa discreta. ¿Ok? Eso ya no lo podemos contestar, pero todavía no contestamos si la actividad física y el nivel de masa corporal cuál es la variable dependiente o independiente. Y nos dice que el principal objetivo del estudio fue identificar los niveles actuales de la actividad física y ver su relación entre la actividad física y el índice de masa corporal. Entonces, de acuerdo a esto, y ya siendo más, adentrándonos más a la metodología del estudio, pues entonces sí, parece ser que entonces el índice de masa corporal, ¿sí?, está siendo la variable dependiente y el nivel de actividad física la variable independiente. Bueno, esto, el investigador es el que tiene que definir cuál es la variable, la relación que estamos buscando, de relación de asociación. ¿Cuál es mi variable de respuesta? ¿Cuál es mi variable de exposición? Eso lo definimos en nuestro plan de estudio en el protocolo. ¿Ok? Y por último, aquí nos dice la cuantificación de los niveles del RNA mensajero, del antígeno prostático específico, en circulación después de la cirugía prostática y tratamiento endocrino. Entonces, aquí hay 2 tratamientos y en los cuales se quiere ver posterior a estos 2 tratamientos qué niveles del RNA mensajero se encuentra del antígeno prostático específico. Entonces, no es en cuantificación. Ya de ahí estamos viendo, vamos a identificar nuestra variable dependiente. Entonces, aquí la variable dependiente es esos niveles del RNA mensajero que van a depender, según los autores, de que hayan sido sometidos los pacientes a una cirugía o bien a un tratamiento médico. Entonces, esa sería mi variable dependiente, los niveles de RNA mensajero, la independiente, el tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o médico, y alguna de ellas es cuantitativa, pues al decir niveles, pues estamos hablando de que el RNA mensajero es una variable cuantitativa y el tipo de tratamiento es una variable cualitativa dicotómica, que en este caso sería cirugía o tratamiento médico endocrino. ¿Ok? Bueno. Y así podemos irnos con otras variables. Bueno, esto es aquí lo que les decía, que se identificó el nivel más alto, ¿no? O sea, se contabilizó en el número de copias por milímetro de sangre. Entonces, de esta manera, pues, corroboramos que se manejó como una variable cuantitativa continua. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con nuestras variables en el protocolo? Tenemos que definir nuestras variables. Cuatro aspectos que deben estar siempre cuando hablamos de nuestras variables en el proyecto de investigación o nuestro protocolo. El nombre de la variable, definirla conceptualmente, definirla operativamente y manejar su escala de medición. Esto es importante para que el mismo investigador tenga claro de qué va a medir y cómo lo va a medir. No es una ociosidad el estarles solicitando que hagan este ejercicio. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, entonces, una definición conceptual. Entonces, se refiere a la definición de una variable de acuerdo a su significado en la clínica. Es prácticamente la definición de un diccionario médico. Aquí tenemos algunos ejemplos, 3 variables, una que se llama densidad vascular y su definición conceptual y la cantidad de vasos sanguíneos en áreas de viabilidad tumoral. Eso es lo que están considerando los investigadores. Mutaciones en P53, su definición conceptual es cambios en el gen supresor P53 del cromosoma 17P en la banda 13.1 con búsqueda en exones del 5 al 8. Índice mitótico, una tercera variable. Y la definen conceptualmente como la cantidad de células que se encuentran en fase de mitosis. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo el nombre de la variable y tengo su definición conceptual. Nos tenemos que seguir ahora a su definición operativa. La definición operativa es cómo lo vamos a hacer en la práctica. ¿Cómo vamos a medir esta variable en la práctica? Ya sabemos qué variable es, su definición conceptual, pero operativamente la densidad vascular va a ser a través del conteo de capilares positivos para el factor
7 por inmunohistoquímica en 10 campos aleatorios de cortes de astrocitomas malignos leídos por 2 patólogos, yo le agregaría cegados, pero bueno, esa sería su forma de cómo van a medir la variable densidad vascular para que todo les quede claro. Si yo quiero repetir este estudio y tomar los mismos criterios, pues entonces yo ya sé con qué criterio utilizaron la medición de la densidad vascular. Mutaciones de P53, la forma operativa es la detección de mutaciones por medio de PCR-SSP. Entonces yo puedo saber operativamente cómo voy a encontrar estas modificaciones en el gen supresor tumoral P53, etc. A través de un método ya conocido, y esa es la forma operativa de cómo voy a medir las mutaciones en P53. El índice mitótico, una forma operativa, sería el conteo de células con características morfológicas de mitosis en 10 campos por hematoxilina y eosina analizados por 2 patólogos cegados al estudio. Entonces, esta sería la forma operacional para medir mi variable. ¿Qué nos falta ahora? Pues en la escala y las categorías le agregamos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra definición de lo que es conceptualmente la densidad vascular, la forma de cómo la voy a medir, qué escala voy a utilizar. La voy a utilizar en forma cuantitativa, discreta, pero multidimensional. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un índice, número de capilares por campo, ¿de acuerdo? Mutaciones de P53. La escala que voy a utilizar para hacer esta medición va a ser cualitativa, nominal y dicotómica. Es decir, presente ausente, o sí o no, o 0 y 1, como ustedes quieran, pero finalmente es cualitativa. No la estoy viendo el gradiente, sino simplemente está presente o no. El índice mitótico, pues la escala que voy a utilizar es una cuantitativa discreta, pero también multidimensional. ¿Por qué? Porque es un índice en el cual voy a contar el número de mitosis por campo. Entonces, esto ya me dice cómo voy a medir, qué es lo que voy a medir y qué representa esta medición, ¿de acuerdo? Siempre en todos los proyectos deben estar presentes estas características, sobre todo para el mismo investigador, que quede claro qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir. El análisis de información se basa en las variables, en cómo las medí. Entonces, si yo no tengo claro cómo las estoy midiendo, pues no voy a poder hacer propuestas de análisis correcta. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo y la pregunta es que si estamos de acuerdo con la definición de variables en esta propuesta. Me gusta esta propuesta porque se ponen variables independientes. Fíjense que desde aquí este recuadro me dice que todas estas serían variables independientes. Yo esperaría tener un recuadro con variables dependientes si es que hay más de una, o la que es variable dependiente, y otro que habla de las variables confusoras. ¿Cuáles son las que voy a medir para ver si tienen una relación que esté afectando la relación causa-efecto? Entonces, pero bueno, viendo que son variables independientes, dice aquí tratamiento como nombre de variable. Su definición conceptual dice tipo de esquema de radioterapia utilizado. Entonces aquí me doy cuenta que el tratamiento no es cualquier tratamiento, estamos hablando de un tratamiento de radioterapia. Conceptualmente, esto no sería tan conceptual, si están de acuerdo, tendríamos nuestras dudas, ¿no? Operativamente dice convencional, esquema convencional o esquema corto. También como que nos falta algo por ahí. Y dice que la variable tratamiento de radioterapia es una variable de tipo cuantitativa ordinal. Entonces aquí ya me quedó un poquito de duda porque o es cualitativa ordinal o es cuantitativa continua y discreta, pero cuantitativa ordinal no existe esa clasificación. Tendríamos que estar como que muy pendientes de que sea congruente, ¿no? Y la escala de medición que proponen es convencional y esquema corto. Nos vuelven a repetir lo que dice aquí en la operación. Entonces, si son dos grupos, ¿dónde está lo cuantitativo y dónde está lo ordinal? Como que se está perdido, ¿no? Entonces tendríamos que poner mucha atención en cómo que sea congruente lo que estamos poniendo con la forma en la que vamos a exponer nuestra variable.
Lo mismo sigue aquí, invasión del tumor, extensión del tumor primario, lo definen con la clasificación ya existente, pero nos dicen que es cuantitativa continua. T3, T4A, T4B no serían continuas. Aunque le pongamos numeritos aquí, siguen siendo, en todo caso, ordinales. Claro, ordinales y serían cualitativas, ¿verdad? Bueno, entonces, centrémonos un poquito en eso y que tengan congruencia nuestras variables. Fíjense, aquí lo estamos señalando. Cuando hablamos de tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? Puede ser terapia de radiación para cáncer o para el tipo de abordaje que estén haciendo. Definición conceptual es la forma de tratamiento basado en el empleo de radiaciones ionizantes. A lo mejor esa es una definición conceptual. Cuando hablamos de la definición operativa o operacional, pues tenemos que decir cuáles son esos esquemas de los que estamos comentando como convencionales y corto, que nos referimos un poco más claro. Y la clasificación que debe ser congruente con las escalas o con nuestras categorías de medición. Entonces aquí tenemos un problemita porque en general esta primera es dicotómica y estas son realmente ordinales y no cuantitativas continuas. ¿Ok? Y esta que es dicotómica, pues no es cualitativa ordinal. Entonces tendremos que tener un poquito de cuidado cuando hagamos nuestra presentación de variables. Por ejemplo, aquí nos ponen la variable, el nombre de la variable, su definición conceptual, la operativa, el tipo de medida y el tipo de variable. Aquí nos hablan de la edad y nos dicen su definición conceptual como tiempo transcurrido del nacimiento a la primera consulta. La operativa se tomará de la vigencia del paciente que se encuentra en el expediente clínico. Entonces, la forma en cómo van a tomar la edad no es por interrogatorio, es por a través de una fuente secundaria de información. Y como lo van a tomar de la vigencia, bueno, pues la vigencia significa, es un dato confiable porque tiene el año de nacimiento. Entonces, a través de eso podemos obtener la edad del paciente a la fecha que se toma como consulta. Está en años y por lo tanto dicen aquí que la van a medir como cuantitativa discreta, o sea, en años completos o cumplidos, ¿no? No es 1.3 años ni 1.8 años, sino van a ser 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, 41, 43. Bueno, sexo definido por las características fenotípicas, se tomará del expediente clínico, entonces estamos casi hablando aquí que va a ser una fuente secundaria de su expediente clínico. Tipo de medida, hombre-mujer, es cualitativa, nominal, dicotómica, que es correcto. Aquí hay una congruencia, lo mismo que acá. Comorbilidades, presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario. Su definición operativa dice que se tomará del expediente clínico de acuerdo a lo referido por el paciente. Aquí, sí, pero nos faltaría saber qué comorbilidades son las que se van a estar buscando de manera intencional. Pero bueno, aquí nos dicen que van a ser solamente si tiene o no tiene comorbilidades, que sería una forma muy débil de medir, ¿verdad? Pero bueno, sí o no, y es cualitativa dicotómica. El tamaño de la pieza quirúrgica, el diámetro máximo del tumor, y se tomará del récord quirúrgico por el diámetro mayor reportado. El tipo de medida es en centímetros y se dice que o lo denominan como una cuantitativa continua. Bueno, esto nos da un poquito más de claridad de cómo deberíamos poner nuestras variables y que sean coincidentes a la hora de que las clasifiquemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, importante esos protocolos. Adentremos a otro aspecto que es cuando hablamos de una población de estudio y cuando de una muestra. Bueno, pues decimos que la población de estudio es aquel mayor grupo de elementos por los cuales se tiene un cierto interés en un momento dado. Y decirlo es fácil. Dice, bueno, nuestra población de estudio, ¿cuál es? ¿Y cuál va a ser nuestra muestra? Nuestra muestra es una parte de esa población, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen. Pero, realmente, ¿cuál es la población de estudio? Es a veces un poquito complicado porque decimos, si estamos buscando la población de pacientes diabéticos de reciente diagnóstico, pacientes diabéticos de cualquier edad, de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, de un lugar en específico, de
no sé, de una ciudad entera, de un país entero, de una institución de salud. ¿Cuál es la población de estudio? Mi hospital, la unidad médica de primer nivel, los pacientes que se identifican por primera vez en esa unidad médica. ¿Cuál es la población? Generalmente es un poco complicado, porque decimos, bueno, son los diabéticos de todo el mundo, en todo el universo. Eso es poco real. Realmente nuestras poblaciones vienen siendo poblaciones cerradas, de las cuales vamos a extraer una muestra. Entonces, pueden ser nuestros pacientes que diagnosticamos de primera vez en el año 2020 y de ellos vamos a tomar una muestra. ¿Cuántos sujetos vamos a tomar? Pues los que marquen nuestro tamaño de muestra. ¿Cómo los vamos a obtener? Pues eso es a través de las técnicas de muestreo. Pero estudiar toda la población generalmente es bastante difícil, costosa, y en algunas ocasiones sí lo hacemos con poblaciones, sobre todo cuando tenemos fuentes secundarias de información, que tenemos los registros o censos nominales de pacientes de esas poblaciones, y pues entonces tenemos prácticamente toda la población que se observó en un periodo de tiempo, que pueden ser a lo mejor 5 años, que pueden ser 1 año, en ese lugar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos esos censos nominales. En México tenemos este tipo de censos nominales de pacientes con cáncer de mama, detectados por primera vez, por ejemplo, los pacientes con cáncer cervicuterino, que es por vigilancia epidemiológica se tienen que llevar a cabo. Entonces tendríamos una población bastante cercana a lo que representa realmente la población fuente. Y podemos estudiar todos o podemos estudiar una muestra de ellos. Depende de lo que vayamos a proponer, lo podríamos hacer, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Para qué nos va a servir la muestra? Pues lo que pretendemos a través del muestreo es hacer una inferencia estadística. Es decir, tratar de averiguar características de una población a partir del estudio de una muestra. Entonces, cuando nosotros estudiamos una muestra, insisto, el tamaño de muestra pues va a depender de lo que queramos probar, de las diferencias que haya, etc. Y esa muestra, lo que queremos es que represente a la población de donde extrajimos esta muestra, que a través del estudio de esa muestra podamos inferir o decir qué es lo que ocurre en la población. No es tan fácil, porque podemos tomar, decimos a veces, una muestra errónea, una muestra sesgada, o una muestra que no representa a la población y los resultados que estamos obteniendo pueden ser erróneos. Entonces es muy importante cuando nosotros seleccionamos nuestra muestra. Bueno, lo idóneo es siempre que sean muestras aleatorias. Y aleatorias, recuerden que lo aleatorio significa que todos los sujetos de la población tengan la posibilidad de ser seleccionados. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso sería una muestra aleatoria. Y vamos a ver algunas técnicas de muestreo aleatorio, ¿sale? Bueno, entonces, para el tipo de muestreo hay dos tipos, el no probabilístico y el probabilístico. El probabilístico decimos que es aleatorio, el no probabilístico pues no tiene esta condición. Lo aleatorio, recuerden que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y en general los textos manejan como muestreo probabilístico aleatorio el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Entonces los vamos a ver cada uno de ellos, pero aquí me gustó esta imagen porque nos da una clara idea. El muestreo aleatorio, pues conforme vayan siendo seleccionados, ahorita vamos a ver, un muestreo aleatorio simple, pues se van identificando a los sujetos de estudio. El muestreo sistemático es cada n intervalos de clase, cada n intervalos, cada intervalo se va a seleccionar el sujeto. El muestreo estratificado son por subgrupos y los de conglomerados son grupos que se hacen dentro de otros grupos. Y el no probabilístico, pues ese es, vamos a ver que tiene ciertas características para su selección. Bueno, aquí el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio, aquí nos están poniendo un ejemplo,
nos dice que consideramos todos estos sujetos de una población de 189. Entonces aquí tenemos el sujeto 1 y tenemos sigue en la tercera columna 72 y sus edades, ¿no? Para cada uno está el 168 y hasta el sujeto 189 que tiene 66 años. Entonces, bueno, todos estos sujetos formarían la población de estudio. Y lo que se quiere hacer es un muestreo aleatorio simple de tamaño 10. O sea, tenemos que seleccionar 10 sujetos de estos 189 de manera aleatoria. Entonces, una forma, decíamos, que aleatorio simple es utilizar tablas de números aleatorios o bien, ya con los softwares actualmente podemos, si tenemos capturadas toda esta base de datos, pues podemos decirle que nos seleccione 10 sujetos de manera aleatoria y sería una forma de hacerlo, ¿ok? Pero bueno, vamos a entender a la antigüita con una tabla de números aleatorios como está en el libro. Me dijeron que ya tienen ustedes acceso al material. El libro es el Daniel, es el que vamos a estar llevando para que cualquier duda o alguna situación puedan ir hacia el texto y poderlo ver ahí. Algunos ejemplos y las tablas a las que se hacen referencia son tomadas de ese libro. Bueno, entonces tenemos las edades de 189 sujetos y necesitamos una muestra de tamaño 10, ¿ok? Utilizando una tabla de números aleatorios. Bueno, para esto, les digo, en este libro de Daniel, están conformados por 14 capítulos y después del capítulo 14 viene un apéndice que son las tablas estadísticas, que son las que les estoy mostrando aquí. Estas las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Pero la primera tabla que aparece es justamente la tabla de números aleatorios. Entonces necesitamos esta tabla de números aleatorios para poder hacer la selección aleatoria de nuestras muestras de 10, ¿ok? Bueno, pues esta es la tabla de números aleatorios, la tabla A de números aleatorios, está conformado por renglones, que son 50 renglones, y por columnas que están de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 columnitas, ¿sí? Los 50 dígitos que están aquí en las columnas. Entonces tenemos 50 renglones y 50 columnas. Los números son números al azar. Todos. Todo el contenido, cualquier número aquí sería al azar. Entonces en el libro, el ejemplo que dice, bueno, ¿qué pasaría si la forma en que cómo se seleccionan o se da inicio a la selección en una tabla de números aleatorios es colocar cerrar los ojos, tiene su tabla de números aleatorios y pone su puntero o ponen un lapicito o lo que tengan que les permita ubicar un número. Y vamos a suponer que yo ubiqué mi número justo en el renglón 21 y en la columna 28. ¿Sí? Renglón 21 y en el columna 28, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Está el número 75,532, pero el número específico es el 5. Bueno, se los agrandé aquí. La columna 21 y el número 28 sería 75,532 y donde cayó el puntero es en el 5, ¿de acuerdo? Puede haber caído en cualquier lugar, ¿sí? Este es nada más el ejemplo del libro para que lo puedan seguir si quieren después checarlo. Ok, ¿qué pasa? El punto seleccionado es el renglón 21, columna 28, ¿ok? Que sería el número 5. Los valores posibles que tenemos es entre el 1 y el 189, que es nuestra población que tenemos con edades. O sea, podemos seleccionar 10 sujetos que están entre el sujeto 1 y el máximo el sujeto 189. ¿Cómo empezamos esta selección aleatoria? Bueno, pues damos inicio en el 5, pero tenemos posibilidades de seleccionar desde el 1 hasta el 189. Entonces tenemos que buscar los números que se encuentren dentro de estas posibilidades. Puede ser el 001, puede ser el 010, puede ser el 090, puede ser el 115, puede ser el 180.
los que estaremos seleccionando hasta que cumplamos la cuota de 10. Entonces, para hacerlo, nosotros nos ubicamos en el renglón y en la columna correspondiente, porque ahí cayó el puntero, y vemos que tenemos que buscar hasta 3 dígitos, porque 189 consta de 3 dígitos, desde 001 hasta el 189. Entonces empezamos nuestra búsqueda hacia abajo. El 532 estaría fuera del 189, no nos sirve. Y si nos bajamos, el 196 está fuera del rango, 372 está fuera, 654 fuera, 928 fuera, pero aquí nos encontramos al 137. El 137 que corresponde al sujeto 1 de mi muestra y que ese sujeto tiene 43 años. El 114 también entra porque está dentro de los 189. El 114, que sería mi sujeto número 2 y que tiene 66 años. Después, el 984 queda fuera. El 155, que sería mi tercer sujeto, y ese tiene 61 años. Me continúo hacia abajo. 436, 931, 208, todos fuera de rango, 784, 877, 183. Aquí tengo otro, que es el 183, que sería mi cuarto sujeto, que tiene 64 años. ¿Ok? Estoy en 183, después 482, 645, 993, 759. Ninguno de estos está dentro del rango de 189. Después me tendré que ir a la siguiente columna e ir otra vez revisando los siguientes 3. O me puedo ir hacia la derecha o me puedo ir hacia la izquierda. Acuérdense que es aleatorio, entonces nada más esta es una guía pues para seguirle y hasta encontrar cuántos los 10 sujetos que necesito. Entonces, de esta tablita, los que siguen después en esta columna, cuando la tengo completa, identifico al 28, al 85, 181, al 18 y 164 y completo mi tamaño de muestra 10, que fueron seleccionados de manera aleatoria a través de una tabla de números aleatorios. Y si no, insisto, con un software, si yo ya tengo mi base de datos, le digo que me seleccione una muestra 10 sujetos de manera aleatoria. ¿Ok? Bueno, seguimos. Muestreo sistemático es un método que se usa pues de manera muy amplia y esto sucede cuando tenemos registros médicos que contienen datos sin procesar utilizados en investigación. Generalmente se almacenan en un sistema de archivos o en una computadora y por lo tanto es fácil de seleccionar de forma sistemática. Fíjense, para hacer un muestreo sistemático, así como el aleatorio simple, es porque ya cuento con la información de los sujetos. Esto solo sucede cuando tengo bases de datos secundarias. Es decir, yo tengo todos los registros del año pasado de todos los pacientes que tuvieron leucemia linfoblástica aguda. De esos voy a seleccionar una muestra. O sea, ya tengo a los sujetos, ya sé su número de expediente, ya tengo las condiciones. Entonces, aplico los criterios de selección y busco mi tamaño de muestra de manera aleatoria seleccionados, pero es porque ya están en un archivo. El muestreo sistemático, para poderlo realizar, también debo de tener los datos generados ya. ¿Ok? Bueno, se calcula el número total de registros necesarios para el estudio o experimento en cuestión. Luego se emplea una tabla de números aleatorios para seleccionar un punto de partida en el sistema de archivos, igualito que lo que hicimos. Entonces aquí decíamos que para hacerlo sistemático necesitamos saber cada cuándo vamos a seleccionar a un sujeto. Y esto se hace con una formulita muy sencilla para saber cada cuándo lo vamos a hacer, en el que tenemos el total de sujetos entre el tamaño de la muestra. En el ejemplo que teníamos eran 185 sujetos entre el tamaño de muestra, que eran 10, lo que necesitábamos. Esto me da un intervalo de 18.5. Esto implicaría que yo puedo poner mi puntero otra vez en mi tabla de números aleatorios y cada 18 dato voy a estar seleccionando al sujeto que me interesa, ¿no? En el ejemplito que tenemos aquí en el dibujo están de cada tercer sujeto. 1, 2, el tercero selecciono. 1, 2, el tercero seleccionado. 1, 2, el tercero seleccionado. Aquí la K es de 2.
cada tercer sujeto va a ser seleccionado. Entonces es una manera sistemática. Otra forma es que digan, bueno, los que vienen a consulta los lunes, miércoles y viernes, que cumplan los criterios de inclusión, los vamos a seleccionar. O los que tienen un número par en su número de expediente, que terminen con número par, va a ser seleccionado. En fin, tenemos varias formas de hacer un muestreo sistemático. La idea es que no intervenga tanto el investigador en la forma en la selección del sujeto, que no diga, bueno, este tiene características de que va a ser cumplidor en su tratamiento, entonces lo selecciono. O este individuo no tiene tanta comorbilidad, lo voy a seleccionar para mi estudio. Entonces, no intervenir en la selección de los sujetos. De eso trata estos tipos de muestreo en general, ¿sí? Bueno. El muestreo estratificado lo que va a hacer es dividir a la población en clases homogéneas, llamadas estratos. Por ejemplo, lo podemos dividir por grupos de edad o por sexo o por etapa clínica. Perdón. Los podemos dividir por subgrupos. Y ya una vez que hicimos los subgrupos, elegimos aleatoriamente el número proporcional que le corresponde al estrato. Entonces, aquí vamos a estar haciendo subgrupos y de estos subgrupos vamos a estar seleccionando a sujetos de cada uno de ellos. La idea también es que la selección al interior de cada estrato pueda ser aleatorio. Eso le da fuerza a nuestra forma de selección. El muestreo por conglomerados se utiliza cuando la población es demasiado grande y dispersa. Los conglomerados deben ser homogéneos entre sí, se divide la población en subgrupos, se seleccionan aleatoriamente algunos de esos grupos y dentro de cada grupo se toma una muestra aleatoria. Entonces, fíjense, vamos haciendo selección, selección y selección, tantos conglomerados como tengamos. Aquí nos ponen un ejemplo de consultorios, pero un consultorio 7 tiene menos pacientes que el consultorio 1 que tiene muchísimos más pacientes. Entonces, nuestro tamaño de muestra puede ser proporcional. O sea, que si yo necesito, de acuerdo al número de sujetos, los que necesite, puedo hacer 2 o 3 conglomerados de este consultorio y seleccionar a los sujetos al interior de este consultorio mismo, ¿no? Para que sean de tal manera que sean más o menos homogéneos. Porque si no, pues vamos a tener dificultades en la representatividad de cada uno de ellos. Esto también sucede mucho cuando seleccionamos, por ejemplo, niños de escuelas de, no sé, sexto año de primaria, que para hacer una encuesta, entonces nuestros conglomerados pueden ser dentro de un área geográfica, una delegación, por ejemplo, seleccionar las escuelas que se encuentran ubicadas en esta zona. Cada escuela sería un conglomerado. Hacemos una selección aleatoria de esas escuelas, no las vamos a mostrar todas. Seleccionamos esos conglomerados y después dentro de esa escuela, los grupos que haya de sexto año, volvemos a hacer una selección aleatoria de los grupos y dentro del grupo seleccionamos nuevamente de forma aleatoria a los sujetos que van a participar en la encuesta. Entonces, eso es una forma a través de subgrupos, realizar la selección de los sujetos de tal manera que nos puedan permitir tener una representatividad dentro de toda la población. ¿Ok? El muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico decimos que no se hace de manera aleatoria, es decir, que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Tenemos algunas clasificaciones, digamos, entre ellos está el muestreo consecutivo, el de conveniencia o la inclusión de voluntarios. El muestreo consecutivo, dice, es una adopción de cada paciente que cumpla los criterios de selección en un intervalo de tiempo especificado o el número de pacientes a reclutar. Esto dependerá del tamaño muestral. ¿A qué les suena? Yo lo que he visto que es este muestreo es el que más se utiliza, sobre todo cuando tenemos estudios prospectivos, estudios que vamos a estar realizando a partir de la fecha de inicio del estudio. Entonces, no tenemos a todos los sujetos y poderlos seleccionar aleatoriamente. Los tenemos que ir rescatando conforme vayan llegando y que cumplan los criterios de inclusión. Este es un muestreo consecutivo y es no probabilístico.
¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que ser ahí muy rigurosos en que cumplan los criterios de inclusión y sabe cuáles son las características de la población de estudio de donde estoy obteniendo esa muestra? El muestreo de conveniencia se elige una muestra por la facilidad, por razones económicas o por factibilidad. Entonces, este es más débil porque pues, es como que la conveniencia del investigador. Entonces, tenemos que tener también cuidado con eso de no intervenir directamente en la selección de los sujetos. Y los voluntarios, bueno, sabemos que es un muestreo de la población accesible, identificada como más apropiada para el estudio, que aceptan participar de manera voluntaria. Entonces, tienen características diferentes a la población diana y por lo tanto no necesariamente pueden ser extrapolados los resultados hacia toda la población, ¿de acuerdo? Bueno. Ok, pasemos a otro punto que son los estudios de investigación. Definimos un estudio de investigación, es un estudio científico de un fenómeno de interés. Los estudios de investigación implican el diseño de protocolos de muestreo, la recopilación, el análisis de datos y proporcionan conclusiones válidas basadas en los resultados de los análisis. Las conclusiones válidas pues dependen, insisto, de que hayamos medido correctamente nuestras variables y aplicar un análisis adecuado para que los resultados que obtengamos pues puedan reflejar lo que sucede en una población. Los experimentos son un tipo especial de investigación en el que las observaciones se realizan después de que se hayan realizado manipulaciones específicas o intervenciones, proporcionando la base para la investigación científica. Bueno, aquí le dan más peso, por supuesto, a los estudios de investigación experimentales. ¿Ok? Bueno. Decimos que una observación de un fenómeno o un grupo de fenómenos conduce a la formulación de preguntas o incertidumbres que pueden responderse de manera científicamente rigurosa. Por ejemplo, es fácil observable que el ejercicio regular reduce el peso corporal en muchas personas. También es fácil observable que el cambio de dieta puede tener un efecto similar. En este caso hay dos fenómenos observables, el ejercicio y la dieta, que tienen el mismo criterio de valoración, es decir, van en el mismo sentido de estudiar que reduce el peso corporal. Hipótesis. Las hipótesis decimos que se formulan para explicar la observación. Es la manera en cómo predecimos o pensamos que vamos a responder nuestra pregunta de investigación. Una hipótesis es esa premisa, ¿no? En la que suponemos lo que va a suceder ante las observaciones que estamos realizando. Entonces se formula para explicar la observación y hacer predicciones cuantitativas de nuevas observaciones. Se generan como resultado, por supuesto, de una extensa investigación de antecedentes y revisiones de la literatura. Las hipótesis pueden formularse como hipótesis de investigación o como hipótesis estadísticas. Aquí es muy importante que en nuestros proyectos de investigación lo más importante es tener nuestra hipótesis de trabajo, es decir, ¿qué esperamos o cómo vamos a responder? No cómo, sino ¿qué esperamos responder ante la pregunta de investigación? Las hipótesis estadísticas pueden ir más bien en un sentido de la parte del análisis. A mí, dentro de los proyectos, me interesa más poner una hipótesis de investigación o una hipótesis de trabajo que las hipótesis estadísticas en el cuerpo del proyecto. Las hipótesis estadísticas las pondríamos, en todo caso, en el área de análisis. Pero bueno, la hipótesis estadística, la hipótesis nula, la hipótesis alterna, que ya veremos más adelante, y que es la forma en cómo vamos nosotros a responder o a encontrar esa hipótesis de trabajo. ¿Okay? Bueno, la hipótesis del ejemplo de pérdida de peso sería una afirmación como el ejercicio parece reducir el peso corporal. Ciertamente no hay nada incorrecto en esta conjetura, pero carece de una base cuantitativa a probar. Una hipótesis estadística puede expresarse usando terminología cuantitativa. Por ejemplo, la pérdida promedio de peso corporal de las personas que hacen ejercicio es mayor que la pérdida promedio de peso corporal de personas que no lo hacen. Entonces, ya de aquí, de alguna manera, estamos hablando
de algo cuantitativo. Yo todavía me iría un poquito más allá, hablando de la magnitud. Es mayor cuanto mayor. Eso todavía le daría mucho más fortaleza a mi propia hipótesis para poderla considerar. En esta afirmación se hipotetiza que una medida cuantitativa, como promedio medio, es mayor que la muestra de pacientes que hacen ejercicio. Entonces, lo recomendable, además de hacerlos de manera cuantitativa, es también hablar de la magnitud de la diferencia esperada, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de algunas características de los diseños de estudio. Los podemos considerar de acuerdo a sus mediciones en el tiempo. Si medimos en una sola vez, hablamos que es un diseño transversal. Si hay más de una medición en el tiempo, decimos que la medición es longitudinal. Si hablemos de la recolección de información, si nosotros recolectamos, fíjense, colectar o recolectar información hacia adelante, ¿qué quiere decir recolectar información hacia adelante? Que la información la vamos a generar para contestar la pregunta. Es decir, estamos haciendo un cuestionario, vamos a interrogar al paciente directamente y vamos a hacerlo de manera prolectiva o hacia adelante o prospectiva, que también le llaman otros autores. Pero para hablar de recolección de información, el término que más se acerca sería lo de prolectivo, es decir, generar la información para contestar la pregunta. Y entonces, en forma directa, vamos obteniendo esa información. Hacia atrás sería que la información fue colectada en el pasado con otro propósito, pero será utilizada para contestar la pregunta de investigación. El ejemplo más claro es el uso del expediente clínico para poder responder a nuestra pregunta. Entonces, estamos utilizando fuentes secundarias de información y la colección de información es retrolectiva porque ya fue generada previo a nuestra propuesta. Obviamente, un estudio de recolección prolectiva tiene mucho más fortaleza porque estamos obteniendo la información dirigida hacia lo que queremos obtener y en nuestras variables. O pueden ser ambas condiciones, que la información es colectada tanto en el pasado como futuro. Empezamos en el pasado, pero estamos en el presente y nos continuamos a futuro, es decir, estamos colectando la información de pacientes que ya fueron vistos en el año pasado, los que están actualmente siendo identificados y los que van a diagnosticarse en 5 meses más. Entonces ahí le decimos que la información es ambilectiva, tanto del pasado como hacia el futuro. Otra característica es la dirección o direccionalidad que tienen los estudios, y esto la direccionalidad está en función de la relación causa-efecto entre las variables. Entonces, el hablar un estudio de causa a efecto significa que la selección de los sujetos se realiza a partir de su estado de exposición para identificar el efecto a lo largo de su seguimiento. Esto es como clave para nosotros poder identificar qué tipo de diseño vamos a estudiar. Un estudio de causa-efecto significa que la selección de los sujetos va a ser a partir de la exposición para medir el efecto en el tiempo. Un estudio de efecto a causa, la selección de los sujetos se realiza a partir de tener ya presente el efecto y se analizan los antecedentes de exposición. Entonces, ya tenemos la enfermedad y vemos en el pasado la exposición. Esto es partir del efecto a buscar las causas, ¿ok? Y decimos que no hay direccionalidad cuando la selección de los sujetos se realiza sin identificar su estado de exposición al efecto, pero conociendo que la probabilidad de encontrarlas es alta. Esto generalmente sucede en los estudios de tipo transversal, en el que la causa y el efecto están presentes en la población, pero no los seleccionamos ni por la causa ni por el efecto, pero los vamos a investigar ambas condiciones en el mismo momento. Es lo clásico de un estudio transversal o de las encuestas famosas, en las que sabemos que tenemos ahí pacientes diabéticos y que tenemos pacientes que tienen obesidad, ¿sí?
En ese mismo momento lo vamos a medir, pero algunos tendrán diabetes y no serán obesos, o otros van a ser obesos, y otros no tendrán diabetes y serán obesos o no serán obesos. Estamos midiendo las dos condiciones posibles de causalidad, causa-efecto, de asociación causal, en el mismo momento. Ok. Otra forma de ver los diseños de estudios a través de su propósito. Y bueno, si el propósito del estudio es descriptivo, pues entonces solamente vemos el comportamiento de la enfermedad. En la descripción de factores de riesgo o características clínicas particulares de una o más enfermedades. No es causal, por supuesto, y generalmente se reflejan en casos clínicos, revisiones monográficas, la historia natural de la enfermedad, sobrevida u otras condiciones. ¿Son importantes los estudios descriptivos? Claro que sí. Son muy importantes. Si hacemos un buen estudio descriptivo, tiene mucho peso realizarlo, sobre todo porque de ahí vamos a estar generando hipótesis, vamos a conocer el comportamiento y nos va a permitir observar algunas otras condiciones que pueden estar afectando esa enfermedad. Otro eje es, o son descriptivos o pueden ser comparativos. Al hacer comparativos, generalmente lo que se trata de buscar es una relación causa-efecto. Entonces, tratamos de ver el impacto de un agente en particular en producir ciertos cambios. Entonces, partimos de la causa para ver el efecto. Entonces, vemos el impacto. Esto es igual al efecto producido por un agente etiológico, patogénico, profiláctico o terapéutico. Causa, efecto. Entonces, generalmente para medir esto, tienen que ser estudios comparativos. ¿Okay? Ejemplo de un estudio descriptivo. Aquí fíjese, este artículo me gustó mucho, dice hallazgos preliminares de la vacuna COVID-19 de RNA mensajero, de la seguridad, perdón, de la vacuna en mujeres, en personas embarazadas. Entonces, este es un estudio descriptivo. No nos dice por qué tuvieron, si alguien tuvo más efectos secundarios, por qué fue dado o no, o si una mujer embarazada fue más o menos. No, si nos está diciendo cómo se comportó en las mujeres embarazadas que fueron vacunadas, qué es lo que pasó en esas mujeres embarazadas. Y fíjense, vieron los resultados en 35,000 mujeres entre 16 y 54 años de edad. Es un mundo, es un grupo muy importante y nos señalan los porcentajes de lo que fueron encontrando. Entonces, incluso lo manejan como hallazgos preliminares, pero es un estudio descriptivo que es relevante porque son situaciones que desconocemos en su comportamiento y que nos interesa saber qué está pasando. ¿Okay? Entonces, igualmente es importante, fíjense, está publicado en New England, entonces pues son estudios descriptivos. Igual pueden tomar mucha fuerza un buen estudio descriptivo siempre y cuando estemos midiendo de manera adecuada, de manera confiable y con validez las variables de estudio. ¿De acuerdo? Bueno, y un ejemplo de un estudio analítico, entonces decíamos que casi siempre lo que se pretende con un estudio analítico es para causa-efecto. Aquí dice pacientes con cáncer parecen ser más vulnerables a la infección, a la enfermedad por SARS-CoV-2, ¿no? Un estudio multicéntrico durante la pandemia de COVID-19. Entonces aquí lo que hacen es comparar pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Aquí nos dicen, ¿verdad?, que realizaron un estudio multicéntrico incluyendo 105 pacientes con cáncer y 536 pareados por edad de pacientes que no tuvieran cáncer, confirmados con COVID-19. Y lo que pretendían ver es qué tanto tenían resultados de enfermedad severa en uno y en otro grupo, con o sin cáncer, y hacen sus hallazgos. Entonces aquí tratan ya de ir más allá, tratando de buscar explicación de si los pacientes con cáncer pueden tener mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Entonces, es el sentido, pues, de por qué un estudio descriptivo y un estudio analítico, ambos sumamente importantes, que nos orientan, ¿verdad? Nos orientan hacia lo que puede estar sucediendo
en la población. ¿Ok? Bueno, si hablamos de clasificación de los diseños de estudio, nosotros siempre debemos considerar o buscar si hay o no hay intervención. ¿Qué significa tener una intervención en un estudio? Hablamos de la manipulación de la variable. Si el investigador manipula la variable independiente, entonces nosotros decimos que existe una intervención. Y si sí existe, pues entonces está en el rubro o en el grupo de estudios experimentales. Si no hay intervención y solamente estamos hablando del comportamiento, de cómo estamos observando, de cómo se desarrollan estas relaciones, pues estamos en el grupo de estudios observacionales. La primera diferencia es si hay o no hay intervención, si hay o no hay manipulación de la variable de interés. Bueno, si existe esa intervención, entonces decimos que son estudios experimentales y queremos saber si esa intervención se asignó de manera aleatoria. Si se asignó de manera aleatoria, entonces esto corresponde a un ensayo clínico como tal, pero también puede ser un ensayo comunitario en el que se haya dado alguna condición para medir y ver su comportamiento. Si no hubo asignación aleatoria, entonces decimos que puede ser un casi o cuasi experimento. Si no hay intervención, entonces decimos que son estudios observacionales y en general hablamos de los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Un estudio descriptivo, ya dijimos, puede ser las series de casos o un transversal descriptivo. Y de los estudios analíticos, generalmente tenemos estos tres tipos de estudio, pero hay combinaciones: los estudios de cohortes, casos y controles, y transversal analítico. Conste que puede haber transversales descriptivos y puede haber transversales analíticos, porque transversal nada más es la medición de una medición en el tiempo. Pero, ¿qué es lo que se pretende? Si solamente describir el comportamiento, pues es un transversal descriptivo. Pero si se pretende generar hipótesis que pueden hablar de asociaciones causales, hablamos de transversal analítico. Ok, los estudios experimentales tienen como características, decíamos, que hay una intervención, es decir, una manipulación de la variable de exposición. Hay asignación aleatoria de la maniobra, siempre va a haber grupos de comparación y hay ceguedad, que puede ser simple, doble ciego, etc. El inicio del estudio siempre se va a dar con el tipo de tratamiento o con la intervención, y la intervención comparativa, un grupo con la intervención y otro sin ella, y vamos a ver en el tiempo el desarrollo de la variable de efecto o de resultado, que puede estar presente en ambos grupos, independientemente del tipo de tratamiento. Lo que se espera es que en el tratamiento experimental pues tenga un efecto positivo más alto que lo que se observa en el grupo control. ¿Ok? Sus ventajas es que hay control de la variable de exposición, es decir, se define qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto voy a exponer al sujeto, y eso pues es una ventaja porque yo puedo controlar eso. Hay homogeneidad en la selección de pacientes a través de los criterios de inclusión. La relación causa-antecedente con el efecto como respuesta, entonces siempre la causa va a anteceder al efecto. El tratamiento siempre va a anteceder al resultado de mejoría o de eficacia del tratamiento. Por lo tanto, pues siempre hay una relación antecedente. Hay mayor poder en el control de sesgos y permite medir más de un efecto. Yo puedo medir eficacia, pero puedo medir toxicidad, pero puedo medir mortalidad. O sea, son más de un efecto. Las desventajas: consumen tiempo, son de alto costo y, por supuesto, están implícitos los aspectos éticos, porque yo estoy manipulando la variable y eso puede crear ciertas consideraciones de por qué unos sujetos sí son posiblemente beneficiados por la intervención y vamos a dejar fuera a otros. Entonces es muy importante considerar esta parte. Un ejemplo muy burdo, pero bueno, incluimos a los sujetos, hacemos la asignación aleatoria a un grupo, a otro grupo, vemos en el tiempo el efecto posible, ¿sí? A través de, en este caso, de la medición de mortalidad. Entonces, esto sería como nuestra variable de exposición para ver
el efecto, variable de respuesta, dependiente o de efecto, ¿ok? Pero sabemos que existen otras variables que pueden intervenir en la relación que estamos buscando, que en este caso es el tratamiento y mortalidad. O sea, no solo el tratamiento explica la mortalidad observada, hay otras condiciones que deben ser controladas, como cuáles, como la edad, como el sexo, como el complemento terapéutico, como otras características que pueden explicar asimismo el efecto sobre la mortalidad y que deben ser controladas en el análisis, ¿ok? A menos de que sean las mismas condiciones que se presenten en ambos grupos. Si aquí hay la misma frecuencia de esta variable respecto a esta, pues entonces no está interviniendo esa variable para la relación del efecto del tratamiento, ¿ok? Va. En los estudios observacionales tenemos a los estudios de cohortes, en el que decíamos que se parte de las observaciones del estado de exposición a la observación del efecto o desarrollo de la enfermedad. Aquí el inicio del estudio va a ser seleccionando a los sujetos a partir de su exposición. Fuman o fuman y vemos el efecto, si desarrollan la enfermedad o no. Igualmente esperamos que quienes desarrollan la enfermedad, quienes tuvieron con mayor frecuencia, son los que tuvieron la variable de exposición presente. Mientras que los que no estuvieron expuestos pueden desarrollar la enfermedad, pero en menor frecuencia que los sujetos que estuvieron con esta variable de exposición. ¿Ok? Bueno. Sus ventajas es que es una relación temporal causa-efecto. Le sucede lo mismo que en los estudios experimentales. La causa va a preceder al efecto. Permite la estimación de medidas de frecuencia. Permite el estudio de múltiples efectos, igual que un ensayo clínico. Las desventajas es que es ineficiente en el estudio de exposiciones raras o con grandes periodos de latencia. Son costosos y consumidores de tiempo. Existen pérdidas en el seguimiento y puede haber contaminación de las cohortes. Entonces eso también es algo que se tiene que cuidar y estar pendiente de todo esto. Si tenemos dos cohortes, fumadores y no fumadores, no podemos, y dentro de mi cohorte de fumadores dejan de fumar, yo no los puedo obligar a que sigan fumando. Entonces, pues va a dejar de fumar y ahora ya se volvió uno expuesto en lugar de estar expuesto. Y lo mismo sucede con mi cohorte inicial de no fumadores. Puede ser que algunos empiecen a fumar y entonces va a estar expuesto ahora cuando no lo estaba al inicio del estudio. Entonces, tenemos esta situación en los estudios. El tiempo puede ser variable dependiendo de qué estemos estudiando y de la posibilidad de presentarse el efecto. En el caso de tabaquismo para cáncer, pues imagínense las cohortes de Framingham, fueron de décadas para poder establecer que el hecho de fumar podría estar asociado con el desarrollo del cáncer muchos años después. Entonces, ahí también tenemos que garantizar la sobrevida del investigador, porque si no, ¿quién nos va a seguir, no? Entonces, el tiempo depende de cuál es la probabilidad de que observemos el desarrollo del efecto que estamos estudiando, ¿ok? Este es un ejemplo, la historia natural de la infección por virus de papiloma humano cérvico-vaginal en mujeres jóvenes, y lo que se pretende es determinar la asociación entre BPH y desarrollo de lesiones de cuello uterino o de NIC. Se estudiaron 443 mujeres universitarias seguidas durante 3 años con intervalos de 6 meses. Se obtuvo información sobre factores sexuales y muestras cervicovaginales para identificar la infección en cada visita. Se estimó el riesgo de persistencia de infección y PAPs anormales, o sea, neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, aquí, de acuerdo a nuestro esquema, pues el inicio lo dan con aquellas mujeres estudiantes que en la primera medición fueron positivas a BPH y las que fueron negativas. Se siguieron en el tiempo, ¿cuánto tiempo? 36 meses, para ver si las mujeres que habían sido positivas al inicio desarrollaron durante este tiempo algún tipo de lesión cervical, entonces estarían aquí presentes, y en las mujeres que fueron negativas al principio, sí, igualmente presentaron lesiones cervicales en ese tiempo.
Contaminación de las cohortes, pues puede ser una mujer que fue positiva, después se negativiza, o una mujer negativa que después se haga positiva. Entonces tenemos posibilidad de contaminación. Estas A, B, C y D pues son las celditas, los resultados en una tabla de 2x2 que me va a permitir hacer el análisis. Entonces yo tengo 102 mujeres positivas de inicio que fueron positivas a BPH y 341 que fueron negativas. Cada 6 meses hicieron mediciones para saber si había lesiones intraepiteliales. Los números que observamos son el número de pacientes con lesión. A los 6 meses, por ejemplo, en las mujeres que fueron positivas teníamos 3 casos de lesión intraepitelial y a los 6 meses en las mujeres negativas a BPH hubo una paciente con lesión intraepitelial. Y así cada 6 meses se fueron observando cuántos casos de NIC se iban presentando y al final se sumaron todas, al final de los 36 meses. En total me dieron 26 mujeres positivas a NIC durante estos 36 meses de seguimiento y fueron 37 casos de NIC que se observaron en mujeres que de inicio eran negativas al virus de papiloma humano. Entonces yo con esto puedo hacer un análisis. Armo mi tablita de 2x2, en la que recuerden que las tablas de 2x2 son para variables categóricas, dicotómicas, en las que tenemos nuestros sujetos expuestos y no expuestos en un estudio de corte, total de expuestos, N1, total de no expuestos, N0, de los sujetos que tenían BPH, cuántos tuvieron neoplasia epitelial cervical, que sería la celda A, y cuántos no, y de los sujetos que inicialmente no tenían la infección, cuántos desarrollaron NIC. Eso sería en mi celda C y su complemento sería la celda D. Entonces, con esta famosa tablita 2x2 que me sirve para muchas cosas, entre ellos medir asociaciones causales para variables cualitativas, yo voy a tener N1, que es el total de sujetos expuestos, N0, total de no expuestos, M1, que es el total de mi columna, total de sujetos que desarrollaron la enfermedad, y en la M0, el total de sujetos sin enfermar al final del seguimiento. ¿Ok? Bueno. Yo puedo obtener medidas de frecuencia, que en el caso de los diseños de corte se llaman incidencias. ¿Por qué? Porque los casos que se van presentando son casos nuevos, son casos incidentes. Por eso, como medida de frecuencia, pues calculamos la incidencia acumulada, es decir, el número de casos que se presentan en un tiempo dado. Entonces, la incidencia acumulada en expuestos, pues sería incidencia acumulada en expuestos, todos los que enfermaron entre el total de expuestos, A sobre N1, o la incidencia acumulada en no expuestos, todos los que enfermaron entre los no expuestos, o la incidencia acumulada poblacional, M1 entre la N. ¿Ok? Entonces podemos obtener medidas de frecuencia. En este caso, mis medidas de frecuencia son 25.5% para la incidencia de expuestos en las mujeres que tenían BPH y 10.8% en las mujeres que no lo tuvieron, que no tenían infección. Y la incidencia global sería de 14.2%. ¿Ok? Estas son como medidas de frecuencia. Las medidas de asociación, como el riesgo relativo o razón de incidencias, podemos calcular la incidencia acumulada en expuestos y la de no expuestos. Esto me da el riesgo relativo y me dice cuántas probabilidades hay de presentar la enfermedad en sujetos expuestos en relación a las probabilidades de presentar la enfermedad en no expuestos. O bien, por cada paciente que enfermó sin estar expuesto, hubo N sujetos expuestos que enfermaron. En el ejemplo que vemos, la incidencia acumulada ya lo comentamos, y su medida de asociación sería la incidencia acumulada en expuestos, que es 0.255, entre la incidencia acumulada en no expuestos, es 0.18. Son dos probabilidades y esto me hace una razón de probabilidades de enfermar. Y esto me dice que es igual a 2.36, es decir, por cada, que existen 1.36 más probabilidades, estamos hablando de un exceso, de presentar NIC en mujeres con infección en relación a presentar la enfermedad en mujeres no infectadas. Otra forma sería que por cada paciente que presentó NIC negativa a infección por VPH, hubo 2.36 pacientes con NIC con infección presentes a VPH.
la relación que hay entre uno y otro, ¿sale? Bueno, esto después lo vamos a ver con calma, es nada más son ejemplos, ¿no? En un estudio de casos y controles, se parte de las observaciones del estado de enfermedad a la observación del estado previo de exposición. Aquí la gran diferencia es que la selección de los sujetos se hace a partir de tener presente la variable de respuesta de efecto o dependiente. Es decir, en este caso, la enfermedad. Están enfermos y no enfermos, seleccionamos a los sujetos que sean de alguna manera semejantes, salvo la enfermedad, ¿no? Entonces, variamos nuestros sujetos enfermos y no enfermos. Y de los sujetos que tienen la enfermedad, exploramos en el pasado su estado de exposición, que pudo haberla tenido presente o no, mientras que en los controles o no enfermos, buscamos su estado de exposición presente o no. Sus ventajas, pues en un estudio de enfermedad, es un estudio para enfermedades raras o de latencia larga. Esto de que decíamos de las cortes de Framingham, pues es muy difícil, pero sí se hacen muchas cortes. Y para evitar ese largo tiempo, pues mejor buscamos a sujetos que ya tienen la enfermedad y vemos en el pasado si estuvieron o no expuestos. Consumen menos tiempo para su realización, menos costo, menos número de sujetos y permite el estudio de múltiples causas, a diferencia de los estudios de cohortes que nos permite el estudio de múltiples variables de respuesta. Las desventajas es ineficiente en el estudio de exposiciones raras. Validación de la enfermedad y de la exposición a veces es de lo más complicado, saber que un control es un verdadero control y que un caso es un verdadero caso. Y asimismo, evaluar que la exposición, como fuese en el pasado, pues entonces tener la validez de esas mediciones es sumamente relevante. Tener un grupo de comparación apropiado y requiere el control de variables extrañas, bueno, todas requieren, y son susceptibles a sesgos de medición. El ejemplo que tenemos aquí es la asociación entre los alelos de HLA de QBeta1 y el riesgo para cáncer cervical en mujeres afroamericanas. Determina la asociación entre los alelos de HLA y cáncer cervical en mujeres afroamericanas y para ello se seleccionaron 66 pacientes con diagnóstico de cáncer de cervix y 214 mujeres con PAP negativos. Se obtuvo información sobre los alelos de HLA en DNA de leucocitos. Entonces, dado que es un estudio de casos y controles, la selección de los sujetos se realiza por la presencia o no de la enfermedad o el efecto y se exploran los antecedentes de exposición. Entonces, tenemos pacientes seleccionados 66 con cáncer, 214 controles y aquí en el tiempo, bueno, la exposición genética pues ya es una carga genética de nacimiento. Pues esta es una gran ventaja porque sabemos y estamos como muy seguros que pues desde el nacimiento lo tienen y que pues es una exposición muy fuerte, confiable en su presencia o no. Entonces, en este caso, midió uno de los alelos que sería de QBeta1, 0303, y si estaba presente o no, en los casos y en los controles. Fíjense que el inicio del estudio es por el estado de efecto o la enfermedad. ¿Okay? En estas 66 mujeres, la presencia de este alelo estuvo presente en 25 casos, mientras que estuvo presente en 30 de 214. Entonces, aquí podemos estimar la frecuencia de exposición entre los casos y controles. Tenemos otra vez nuestra tablita. Aquí lo interesante es que ahora nuestras columnas son fijas por diseño. Es decir, ya sabemos cuántos casos tenemos, 66, y cuántos controles tenemos, 214. Entonces, esto ya es fijo. En un diseño de casos y controles, los renglones son fijos, porque en un diseño de casos de cohortes partimos de la exposición. ¿Cuántos expuestos tenemos? ¿Cuántos no expuestos? Y de los expuestos, ¿cuántos se enferman? Pero en un casos y controles, nuestros valores fijos por diseño son las columnas, ¿ok? En un estudio de corte, por diseño, fijos son nuestros renglones, ¿ok? Bueno, entonces, lo mismo, tenemos el total de casos, el total de no casos, cuántos expuestos, cuántos no expuestos, serían de los casos, cuántos estaban expuestos, de los no casos, cuántos estaban expuestos,
de los casos, cuántos no estuvieron expuestos, y de los no casos, cuántos no estaban expuestos. ¿Ok? Bueno, de aquí decimos que la única medida de frecuencia, indirectamente se puede obtener la prevalencia o frecuencia de exposición en las poblaciones de casos sin la de controles. Depende de la representatividad que hayamos obtenido para nuestro diseño. Entonces, la frecuencia de exposición en casos sería A sobre M1. Por ejemplo, ¿cuál sería la prevalencia de infección por VPH en las pacientes con cáncer cervicouterino? ¿Cuál es la presencia de VPH en las pacientes sin cáncer? O en este caso, la frecuencia del alelo en los pacientes con cáncer y la frecuencia del alelo en las pacientes sin cáncer, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí lo tenemos, 25 de 66 y 30 de 214. 25 de 66 es 37.8%, mientras que 30 de 214 es 0.14%. La frecuencia de exposición global es de 0.196, es decir, 55 de 280. ¿Cuántos tenían presente el alelo del total de la población? Podemos también obtener las medidas de asociación, pero en este caso de estudios de casos y controles obtendremos la razón de momios, también llamada razón de productos cruzados, y se refiere a la frecuencia de exposición en casos entre la frecuencia de exposición en controles. Esto también se denomina como razón de momios o razón de productos cruzados. La interpretación es cuántas probabilidades de estar expuestos en casos respecto a las probabilidades de estar expuestos en sujetos sin enfermedad. Nos habla del exceso de casos por la exposición en relación a sujetos sin enfermedad que estuvieron igualmente expuestos. En el ejemplo, tenemos un OR de 3.7 que nos dice que hay 2.7 más probabilidades de tener el alelo entre quienes tienen cáncer de cervix en relación a los que no lo tienen. Y bueno, ya veremos que después podemos hacer pruebas de hipótesis para no solo saber si hay asociación, sino estadísticamente si es significativo, y eso lo veremos a través de pruebas de hipótesis y de los intervalos de confianza. En el ejemplo, pues tenemos una prueba de Chihuahua de 3.2, no tengo aquí el valor de P, pero el intervalo de confianza es entre 1.3 y 4.8, que no incluye el valor de nulidad, que también ya lo veremos más adelante. Bueno, un estudio más es el transversal analítico, cuyas características decíamos que tanto la exposición como la enfermedad se observan en el mismo momento. Tanto la variable de exposición como la de efecto se miden en el mismo momento en una sola ocasión. Y de ahí clasificamos que tengan exposición o no y que estén enfermos o no. Entonces aquí vemos enfermos con exposición presente, enfermos sin exposición, no enfermos con la presencia de exposición y no enfermos sin exposición. Y con esto hacemos nuevamente una tablita de 2x2. ¿Okay? Sus ventajas es un estudio de enfermedades y exposiciones frecuentes, consumen menos tiempo y costo, son medidas de prevalencia de la enfermedad, nos permiten generar hipótesis porque no sabemos qué precedió, si la causa o el efecto o al revés, y permite la medición de asociaciones con las limitaciones que comentamos. Sus desventajas es que es ineficiente en enfermedades raras, letales o de corta duración. Muestra aleatoria y probabilística, se requiere una muestra aleatoria y probabilística, y no demuestran relación temporal entre las variables, requiere el control de variables extrañas. Todos los estudios requieren el control de variables extrañas, ¿no? Sino porque no es directamente causa-efecto, sino que sabemos que hay otras condiciones que aceleran o que implican el que haya mayor o menor probabilidad, ¿sale? Bueno, aquí es un ejemplo en el que tenemos que se mide tanto la presencia de tatuajes como la presencia de anticuerpos contra hepatitis B. Entonces, podemos medir las dos condiciones e inferir, ¿verdad?, que si hay una mayor presencia de anticuerpos en sujetos tatuados que los que no lo están. Pero no podemos saber si el tatuaje fue
previo a que presentara la infección o a consecuencia del tatuaje presentó la infección. Entonces tienen esa ambivalencia temporal, no podemos saberlo, pero sí nos generan la hipótesis. Si encontramos una relación positiva, pues nos pueden permitir ir más allá a buscar respuesta a la hipótesis a través de un diseño diferente. Estos son algunos ejercicios. Dice, se estudiaron durante 5 años a una población inicial de 2.003 sujetos de 45 años y más para conocer la incidencia de infarto agudo de miocardio y determinar los factores asociados a ellos. ¿Qué tipo de diseño creen que sea? Durante 5 años, a una población inicial, tenemos 2.000 sujetos de 45 años y nos da a entender que es una cohorte, pero una cohorte que seleccionan a estos sujetos y los van siguiendo durante 5 años y van viendo o midiendo, tratando de diagnosticar si se presenta el infarto agudo del miocardio. Entonces, aquellos pacientes que se van presentando con un infarto agudo, pues son casos incidentes. Pero hasta ahí sería una cohorte descriptiva, ¿ok? Conformo mi cohorte, la sigo en el tiempo y veo la presencia de algún efecto, en este caso infarto agudo del miocardio. Pero una vez que tengo a los pacientes con infarto, puedo seleccionar de esa cohorte sujetos que no tuvieron infarto. Y entonces puedo buscar factores que pudieron explicarme por qué un grupo sí presentó infarto y otro no. Esto sería el ejemplo de un estudio de cohorte anidado, un ejemplo de un estudio de casos y controles anidado en una cohorte. Este es un estudio combinado, digamos. El siguiente dice, el objetivo de un estudio fue determinar la prevalencia de la infección cérvico-vaginal por Clamidia trachomatis en la población femenina de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, utilizando para la detección la prueba de reacción de polimerasa en cadena. Entonces, ¿qué tipo de estudio sería? Si es un estudio analítico, ¿qué tipo de estudio sería? Aquí, fíjense, el objetivo nada más fue determinar la prevalencia de infección. Entonces, yo tengo una muestra de la población femenina, identifico en cuántas de ellas tenían Clamidia trachomatis y hago una proporción. O sea, de todas las pacientes estudiadas, cuántas fueron positivas para la infección por clamidia. Ese es un estudio de prevalencia, es un estudio descriptivo completamente. No estoy preguntándome por qué o qué factores de riesgo se asociaron a la infección. No, estoy buscando prevalencia, una frecuencia en una población. Sería completamente descriptiva. En este otro ejemplo dice, se identificaron 183 casos de cáncer testicular y 551 niños sin cáncer de edades similares en el periodo 2015 a 2018 que tuvieran menos de 15 años de edad y se revisaron los antecedentes de criptorquidia en las notas médicas de control pediátrico. Entonces, con esta primera parte, si estamos buscando casos, la selección es identificar casos con cáncer y buscar niños sin cáncer. Estoy hablando de un estudio de casos y controles. Estoy seleccionando a los sujetos por el efecto, por tener ya la enfermedad y busco un grupo de comparación que no la haya desarrollado. ¿Ok? Pero que haya tenido la misma probabilidad de haberla desarrollado en el tiempo. Es decir, si yo tengo un niño diagnosticado con cáncer testicular de 14 años, pues busco un control que haya tenido que tenga más o menos la misma edad, más o menos un año, por ejemplo, y yo tenga la certeza que tuvieron el mismo tiempo, la misma probabilidad de haberlo desarrollado, pero uno sí lo tuvo y otro no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es un estudio de casos y controles. Aquí nos hablan de cuál fue la asociación encontrada y que dice los niños que tuvieron antecedente de descenso natural o bien una orquiectomía exitosa antes de los 11 años no incrementaron el riesgo de cáncer testicular y nos ponen el OR calculado. Entonces, un estudio de casos y controles. Siguiente ejemplo. Para evaluar la terapia anticoagulante a baja dosis para prevenir el infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular no reumática, se encontraron 38 casos entre 530 pacientes del grupo manejado con placebo y 16 entre 520 pacientes que recibieron warfarina. Bueno, pues aquí está también muy claro, están hablando de evaluar terapia anticoagulante.
Entonces, evaluar la terapia y que además hubo una intervención, unos con placebo y otros con warfarina. Entonces hay una intervención dirigida. Entonces hablamos de un ensayo clínico en el cual hay dos grupos y se ve en el tiempo cuántos tuvieron un infarto cerebral y cuántos no. Entonces, un estudio experimental, un ensayo clínico. ¿Ok? Bien, entonces podemos clasificar los estudios de acuerdo a su propósito y esta es solo una propuesta. Pueden ser estudios de asociaciones causales, observacionales, estudios de evaluación de pruebas diagnósticas, estudios de evaluación de tratamientos, estudios de pronóstico, metaanálisis o estudios de evaluación económica. Todos ellos son estudios que se relacionan con la investigación clínica y el propósito queda muy claro, ¿no? Cuando hablamos de estudios de pronóstico, pues estamos hablando de sobrevidas. Cuando hablamos de tratamientos, pues hablamos de eficacias. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas, pues es ver si es útil o no el hacer un método de diagnóstico. Asociaciones causales, por supuesto, todos son observacionales. Y los metaanálisis que nos ayudan a quitar o a disminuir la incertidumbre cuando tenemos tamaños de muestra tan diversos. A veces tenemos tamaños de muestra chiquititos y que no nos permiten tener como que la certidumbre de que que el resultado pueda ser interpretable. Entonces, los metaanálisis nos ayudan a mejorar este sentido de ya acercarnos más a lo que se observa en una población. Y los estudios de evaluación económica, que también, por supuesto, existen y que nos permiten saber qué tan útiles son ciertas maniobras de intervención o no para además de saber su eficacia, sí nos permiten ser más benéficos, ¿no? Tener en relación a los costos. Entonces, esto es una situación muy interesante. Bueno, entonces podemos concluir que en la ejecución de un estudio de investigación, uno esperaría, de alguna manera, haber recopilado los datos necesarios para sacar conclusiones con cierto grado de confianza sobre las hipótesis que se plantearon como parte del diseño. A menudo es el caso que las hipótesis deben modificarse y volver a probarse con nuevos datos y un diseño diferente, independientemente de las conclusiones del proceso científico. Sin embargo, los resultados rara vez se consideran para ser concluyentes. Es decir, los resultados deben replicarse, a menudo un gran número de veces, antes de que se les conceda credibilidad científica. A esto, de acuerdo a los criterios de Bradford Hill, le llamamos consistencia de los hallazgos. Esto significa que en diferentes partes del mundo, con diferentes tamaños muestrales, en diferentes condiciones, pero dirigidos hacia la misma problemática, encuentran los mismos resultados. En la misma dirección, quiero decir, o son de riesgo o son protectores, pero tienden a obtenerse los mismos resultados. Y cuando llegamos a estas conclusiones de que son parecidos, y para esto también nos ayudan los metaanálisis, pues entonces decimos que hay consistencia en los resultados que se van reportando en diferentes áreas. Y solo así podemos darle cierta credibilidad científica. Bueno, así me viene a la mente mucho el uso de tratamientos ahora con COVID, que algunos de ellos, pues, se trata de demostrar la eficacia o no, y que cuesta mucho trabajo llegar a conclusiones porque los grupos de pacientes son muy diferentes a veces, la forma de medición es diferente, las dosis que se manejaron no estuvieron controladas, generalmente se habían hecho con estudios observacionales retrospectivos, y entonces no hay una certeza en los resultados que se van encontrando. Entonces, no es hasta que se empiezan a hacer estudios experimentales controlados y con mayor control de las variables, que entonces se pueden acercarse ya más a decir si utilizo este medicamento o lo dejo de utilizar. Bueno, pues es parte de lo que se va viendo en esta situación. Bueno, comentarles
obviamente en estadística, en bioestadística, pues ya hacer las cosas a mano ya no es tan redituable, ¿no? Entonces, pues tenemos afortunadamente ustedes que creo que la mayoría ya nacieron con una computadora a un lado, pues bueno, es mucho más fácil poder hacer uso de estas herramientas. Entonces, pues nos dicen que se ha generalizado, por supuesto, y esto permite hacer análisis mucho más poderosos y con menos posibilidad de error. Entonces, las computadoras vienen a facilitar muchísimo el análisis de la información, pero insisto, no nos dan respuesta si nosotros no tenemos buena información. Si nuestras variables son basura, lo que vamos a obtener en el análisis será basura. Entonces, no podemos ser flexibles en eso. Podemos tener el mejor software para el análisis, pero si mis variables están mal recopiladas, olvídense en lo que obtengan. Nunca va a ser creíble. Bueno, entonces, ¿qué vamos a utilizar en este curso? Pueden utilizar el programa que ya conozcan, no hay problema. Si alguien maneja Stata, si alguien maneja R, si alguien maneja el que quieran. El que vamos a estar manejando en clase va a ser SPSS, pero eso no hay problema. Si ustedes ya conocen algún otro y lo manejan, no debe haber ningún problema porque los resultados deben ser prácticamente los mismos, ¿sí? Entonces no se preocupen por el software. Si ya tienen instalado alguno, ya lo conocen, pues genial. Si tienen SPSS o si quieren aprender a usarlo, pues lo vamos a estar manejando aquí. Y con eso vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Déjenme ver ya nada más. Ok, pues en resumen, decimos que se presentaron los conceptos básicos de estadística, que se definió lo que es diferencia estadística para llegar a una conclusión sobre una población a partir de una muestra, que aprendimos que un tipo básico de muestra nos permite hacer inferencias válidas por muestreo aleatorio simple, el uso de tabla de números aleatorios o de cómo extraer una muestra aleatoria, los términos como variable y muestra, se discutió la medición y se definieron escalas de medición, se revisó el método científico y el papel de la estadística, así como los diseños de estudio, y la importancia pues, del uso de las computadoras, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ir viendo, pues que obviamente ya no podemos trabajar sin ellas. Y bueno, esto sería hasta aquí el tema de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna situación en particular que quieran comentar. Bueno, yo sí comentarles que si tienen dudas o quieren hacer preguntas particulares, me la hagan llegar a través del correo. Ya lo pusimos al inicio. O es hernandezdulma@gmail.com o bien a través de WhatsApp en el 55 1390 6288 y pueden escribirme algunas dudas. Esas dudas nos van a servir para hacer algún tipo de aclaración en la siguiente clase de jueves, que es donde vamos a hacer algunas cosas prácticas. Que para este tema es muy pequeñito, prácticamente ya estuvimos viéndolo durante la parte teórica, pero después de eso, si no empezaremos con el segundo tema, que es un poquito más largo y nos va a llevar más tiempo, porque vamos a empezar a dar alguna introducción a SPSS, ¿ok? Bueno, ¿alguna situación en particular? Pues muchas gracias, Dulce María. Nos vemos el jueves para la parte práctica. Ok, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces concluimos esta clase. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti, Dulce María. Hasta luego. Hasta luego.